buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad para Humanos, vuestro podcast de cabecera para aprender cosas de ciberseguridad de forma amena. Soy Ringer y hoy vamos con la segunda parte de los análisis de riesgos. Venga, vamos allá. A ver, lo primero, haceros un muy rápido resumen del episodio anterior. Comenzamos preguntándonos qué queremos hacer para proteger algo de forma eficiente, y la respuesta es, pues como podéis imaginaros, el análisis de riesgos. Bueno, a ver, tengo que decir que esto lo escribí con la mejor intención, pero es que al leerlo me vienen imágenes de Dora la Exploradora dando respuestas obvias. Pero bueno, esto es lo que hay. En fin. Bueno, lo siguiente que vamos a preguntarnos es hasta dónde debemos llegar en ciberseguridad y cuánto valoro lo que quiero proteger. Y la respuesta en este caso ya no es tan evidente. Depende de cuánto valga para mí lo que quiero proteger y cuánto estoy dispuesto a invertir en protegerlo. En medios, en tiempo, en dinero, en lo que sea. Y también la relación con los riesgos es porque la respuesta a esta pregunta tiene un impacto directo en el riesgo residual que estoy dispuesto a correr. Igual no hay un punto común en cuánto puedo invertir en seguridad y cuánto necesito para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Entonces tendremos que decidir si merece la pena seguir con la actividad, buscar otras soluciones, contratar un seguro. Bueno, todo eso lo conté en el episodio anterior. Lo siguiente que conté era cuándo aplicar el análisis de riesgos y, en resumen, cuándo cambian las condiciones. Bien sea porque venga una auditoría y me cambia el día a día, porque metemos una nueva línea de negocio en la empresa. Bueno, hay distintas opciones. Otro punto era cómo preparar el análisis de riesgos y conté que debemos elegir una metodología, un framework de riesgos, que definirá cómo llevarlo a cabo. El último punto del episodio anterior era qué es un riesgo, y este apartado es muy importante. Era un poco largo para resumir aquí, pero bueno, en resumen. No debemos confundir riesgo con amenaza o vector de ataque. Tenemos que definir muy claramente qué riesgo quiero analizar, porque la respuesta puede cambiar completamente el enfoque. Si me equivoco en la definición del riesgo, es posible que intente sobreproteger mi activo con medidas superfluas, o al revés, dejarlo desprotegido porque no estoy evaluando correctamente los riesgos a que estoy sujeto. Pues bueno, sin más preámbulos, que bueno, ya mucho ha sido, pasamos al episodio de hoy. Seguimos con cómo hacer un análisis de riesgos, ahora ya sí. Bueno, pues por fin hemos llegado a esta sección y vamos a explicar los pasos que tenemos que dar para analizar los riesgos. Recordemos, ya tenemos seleccionada la metodología, ya tenemos una organización detrás que soporta todo lo que voy a hacer, de manera que lo que haga va a servir para algo. Los pasos que voy a dar ahora son comunes para todas las metodologías, para hacer un análisis formal de riesgos. Por supuesto, si te piden analizar un riesgo en particular, hay pasos que te saltas, pero bueno, eso ya lo veremos. Pues bueno, empezamos. Primero, tengo que saber qué es importante para mí, identificar los activos. ¿Qué vale la pena proteger? Puede ser información, puede ser sistemas, personas, la propia empresa, el edificio. Si por ejemplo analizamos el riesgo de incendios. Tengo que sacar una lista de todas las cosas que son importantes para mí que van a entrar en el análisis. Bueno, que son importantes y que son parte del enfoque. Si me centro en riesgos de ciberseguridad, no me voy a molestar en analizar el riesgo de incendio, por supuesto. Segundo, y ahora tengo que hacer un inciso, ¿cómo voy a hacer el análisis? Si la metodología que he adoptado es un bottom-up, entonces lo siguiente en que me tengo que centrar es en identificar amenazas y vulnerabilidades. Si es top-bottom, entonces en este punto me tengo que centrar en identificar riesgos. ¿Y cuándo uso una u otra? Pues depende. Bueno, a ver, siempre depende, los genes gallegos son fuertes en mí, pero a ver, si estás montando el sistema o la empresa o tenéis un presupuesto para modificarla y dejarla niquelada, mi recomendación es bottom-up. Estas metodologías intentan atajar todas las amenazas y eliminar vulnerabilidades, de modo que es muy complicado que un riesgo se llegue a materializar. Son muy exhaustivas, permiten proponer mitigaciones desde el principio y hacer un análisis de riesgos como es debido. Por otro lado, las top-bottom son recomendables cuando tu sistema está montado ya y tienes poco o ningún margen de maniobra. No obstante, no nos confundamos, no son necesariamente peores. Tenemos que recordar que al final la seguridad es un conjunto de factores en los que se combina la inversión que quiero hacer, el nivel de seguridad que quiero alcanzar y los medios. Las metodologías top-bottom suelen ser más sencillas de aplicar, rápidas y al final requieren menor inversión. Y en ocasiones es exactamente lo que buscamos, porque tenemos un presupuesto limitado, porque no tenemos medios suficientes.
o simplemente porque una pequeña inversión en seguridad marca una diferencia con otras organizaciones semejantes, de modo que un adversario que tenga que elegir una víctima, en cuanto encuentre un poco de oposición, no se va a molestar en seguir atacándome, porque el resto son más sencillas de atacar. También podemos llegar a la parálisis por análisis. En una bottom-up podemos eternizarnos analizando un sistema hasta llegar a una solución fantástica, mientras que en la cuarta parte de tiempo podemos haber cerrado un ciclo con las top-bottom. En mi particular experiencia tengo que decir que las top-bottom son muy útiles y eso es una cosa que debemos recordar. No por el hecho de ser más complicadas van a ser mejores o más útiles para lo que queremos hacer. Eso hay que recordarlo. Tercero, vamos a asumir una bottom-up. Identifica amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué podría pasar? ¿Qué fallos existen? ¿Por dónde puede pinchar mi sistema? ¿Hay fallos conocidos en listados de CVE que afectan a mi sistema? Por cierto, una cosa que me olvidé de mencionar. Una cosa importante que tenemos que entender es quién nos puede atacar. ¿Puede ser un organismo financiado por una nación que vaya detrás de mí? Pues prepara la billetera para invertir en seguridad y el gorro de papel de aluminio. ¿Un hacktivista? Bueno, pues necesitas hacer una inversión en seguridad razonable y los riesgos a los que están expuestos son moderados. Puede ser simplemente cibercriminales. Te basta con una inversión moderada o baja. El riesgo es bajo, pero no nulo, porque igual que tú hay 1000 víctimas potenciales, de modo que si ven la más mínima oposición o el problema o problemas, se van a otro. Pero no hay que bajar la guardia, porque si cometes un error, te dejan hacer a la cuenta bancaria. Eso no podemos olvidarlo nunca. Pero bueno, volviendo a amenazas y vulnerabilidades. No es por hacer propaganda, juro que no me pagan, de hecho yo les pago las licencias, pero el software Pilar aplica la metodología Magritte. Es el que yo uso y media España. La curva de aprendizaje es infernal, pero al final reconozco que es muy útil. Diseñas tu sistema y al ejecutar el programa analiza una tabla de riesgos definida por el CCN, es decir, el Centro Criptológico Nacional, cadenas de ataque, etc. Pero repito, es completamente contraintuitivo. Tenéis que leer muy bien la documentación y a ser posible solicitar un curso para entenderlo completamente. Es muy complejo. Siguiente. Tenemos que identificar los riesgos asociados a las amenazas y vulnerabilidades. Bueno, de esto ya hablé antes. Siguiente, tenemos que analizar impactos y probabilidades. ¿Qué daño provocaría? ¿Cómo de probable es ese riesgo? Recordad que al final vamos a determinar un nivel de riesgo basado en una combinación de impacto y probabilidad. Por cierto, que no lo he definido. Impactos y probabilidades son otros dos términos técnicos del análisis de riesgos. Impacto es el daño que va a hacer un riesgo al materializarse y tenemos que cuantificar cómo nos va a afectar en una escala. Pues depende, cada escala tiene su metodología y explica cómo valorar los impactos, pero en general tenemos que dejar muy bien definido que es un impacto alto, medio o bajo, o impacto de 10, impacto de 1, impacto de 100, de 1000. La escala en el fondo no es importante, lo importante es que sea útil para mí y que permita ordenar los impactos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo menos malo que puede pasar? Todo eso es la manera de valorar las escalas. Es posible que tengas que definir distintas categorías de riesgos, por cierto. Si, por ejemplo, tienes que evaluar riesgos de seguridad física y riesgos de ciberseguridad básicos, por ejemplo, de que te entre ransomware, no de que te entre en el sistema de control de un ascensor y tire los ocupantes de un quinto piso. Eso también hay puntos en donde combinas ambos. Pero bueno, la cuestión está en que si para ambos yo defino un riesgo alto, lo normal es que la seguridad de las personas tenga prevalencia, con mucha diferencia. Pero bueno, eso es sentido común, supongo, pero por si acaso hay que decirlo. Siguiente, calculamos el riesgo, combinando impacto y probabilidad. Lo normal es que cada metodología tenga una tabla en la que se relacione un impacto con una probabilidad determinada. Por ejemplo, en el 1000 estándar 882E, la última edición, aparece una tabla donde relaciona distintos niveles de impacto y probabilidad con un nivel de riesgo. Tenemos un nivel de riesgo alto, severo, medio o bajo. Y como ya explicamos antes, dependiendo del nivel de riesgo, la estructura de nuestra organización define claramente quién es la persona que debe autorizar lo que se haga con ese riesgo. De las opciones hablamos en el siguiente apartado. Otra cosa, por cierto, que tengo que aclarar en este caso. La tabla define, por ejemplo, en horizontal, probabilidades, en vertical, impactos, y según el punto de cruce de un nivel determinado de impacto con una probabilidad determinada, en esa tabla
el punto donde confluyen, ese punto tendrá un nivel de riesgo asociado. Esa es la forma de definirlo, que no expliqué antes. Siguiente, tenemos que decidir qué hacer. Una vez hemos identificado los riesgos y sus niveles asociados, tenemos que presentar opciones. Las típicas son estas. A ver, digo típicas porque igual alguien sabe de alguna más, pero las que se estudian normalmente son estas. Puedes aceptar el riesgo. Es lo habitual para riesgos bajos, común para riesgos medios y para riesgos severos o altos ya empieza a ser raro. Yo he dirigido ensayos de alto riesgo donde no quedaba más remedio que aceptar un riesgo alto. La probabilidad era baja por todo el trabajo que hacíamos de preparación, pero el impacto era alto, porque implicaba la destrucción de la aeronave con casi toda seguridad y del piloto con muy alta probabilidad. Pero bueno, son casos muy raros. Lo normal no es aceptar el riesgo en caso de riesgos altos. Aceptar el riesgo simplemente es decir, pues tiro para adelante con el sistema como está. Se puede mitigar el riesgo. Eso es lo más común en riesgos severos o altos. La idea es que no es aceptable arriesgarte a perder, por ejemplo, tu base de datos de clientes por no hacer una copia de seguridad. La mitigación es muy sencilla y barata en este caso, y reduces un riesgo de alto a medio o bajo. Pues esto igual tendría que buscarle un hueco en otra sección, pero ya lo digo aquí. Hay una máxima en seguridad y se aplica como anillo al dedo en riesgos. Con un 10% de inversión eliminas el 90% de los riesgos. Recordadlo siempre. Si os quedáis con esta frase y aplicáis el sentido común, marcáis la diferencia entre un especialista en ciberseguridad mediocre y uno extraordinario. Otra opción. Transfieres el riesgo. En este caso no se trata de hacer nada por arreglarlo ni de mitigarlo, se trata simplemente de pasarle el problema a otro. Hay varias opciones para esto. En mi trabajo lo normal es señalar a Oji para decir que fue él. No, a ver. En serio, lo típico es en estos casos contratar un seguro. En caso de que te piñes con el coche, por ejemplo, el riesgo lo asume el seguro. Vale, es verdad que eso era antes. Ahora sigues asumiendo tú el riesgo porque no te lo pagan. Pero bueno, la idea en principio es eso, aunque luego al final lo acabes pagando con creces porque te suban la cuota, pero la idea es que tú pagas un seguro y el riesgo de lo que pase lo asume el seguro. Y la última opción es evitarlo. Si el riesgo de invertir en un determinado valor en bolsa es demasiado elevado y no te va a compensar, pues no invierte en ese valor y tan amigos. Bueno, a ver, lo he simplificado mucho. Un caso muy típico. Te llega publicidad con una oferta muy buena para comprar un producto muy barato por internet, pero no te fías del vendedor. Analizas el riesgo y decides que no te compensa arriesgarte. Pagas un poco más, pero compras a un vendedor mucho más fiable en otra tienda. Siguiente, tenemos que escribir el informe. Esto parece una perogrullada, pero recordad lo que dije en el apartado de organización. El analista tiene responsabilidad. La firma de ese informe es importante. Ningún jefe en su sano juicio va a aceptar un análisis de riesgos de palabra. Y si lo hace es que no entiende para qué vale lo que te ha pedido. El análisis le vale al jefe, o bueno, al propietario del riesgo, como justificación de por qué toma decisiones, de cara a la junta directiva o de cara al juez. Pero ese documento firmado es vinculante. El analista igual. Su informe motivará a la junta directiva a tomar decisiones económicas importantes o incluso a variar el timón de la empresa. O puede incluso que al juez le tenga que llamar al analista por algún tipo de responsabilidad. Lo quiero recordar una vez más. Un analista incompetente emitirá un análisis de riesgos sobreestimado, de manera que su responsabilidad sea mínima. Ya lo advertí. Como yo he dicho que el riesgo era alto, pues vosotros veréis lo que hacéis. Uno igual de incompetente subestima su análisis, de manera que dé una falsa sensación de seguridad a la junta directiva y aboque al desastre a la empresa. Mira, un ejemplo es el cambio climático. Si pones escenarios apocalípticos en la prensa cada día, estás alimentando el escepticismo contra el cambio climático. Estás sobreestimando el riesgo. Si no le das importancia ninguna y lo subestimas, pues pasa la gota fría de Valencia. Que sí, que las lluvias hubieran pasado igual y todo lo que quieras, dándole más importancia o menos, pero desde luego se podrían haber evitado muchísimos muertos y daños. Se habría mitigado el riesgo. Por cierto, mi postura respecto al cambio climático, y me voy a mojar. Que hay cambio climático es una realidad. Le pese a quien le pese. Todo el carbono que se ha almacenado en el subsuelo durante millones de años está saliendo a la atmósfera en un suspiro. Y las condiciones climáticas del Devónico y del Carbonífero no eran iguales que las de ahora. Es decir, el cambio climático no supondrá un peligro para la vida, pero sí para nuestro modo de vida. O al menos es como yo lo veo. Y no es poco, ¿eh? Recordad que no es poco.
A lo mejor marca la diferencia en que puedas ducharte 3 veces al día o una vez a la semana. Bueno, el siguiente apartado del que vamos a hablar son metodologías del análisis de riesgos. Volvamos a los Rolex. Metodologías. Estoy empezando a aburrir y el pescado está ya vendido. Lo más importante lo he contado ya, pero tengo que contar esto casi como referencias. Con algunas he trabajado y otras simplemente las conozco. Luego recordad que metodologías hay 1000. Igual alguno de los oyentes conoce otra que es muchísimo mejor que estas que no menciono. Pero bueno, recordad una cosa. Al final trabajas en un sitio, aplicas lo que conoces. Salvo que necesites iniciar un proyecto y te pongas a estudiar varias metodologías para encontrar la más útil en tu caso por algún motivo desconocido, lo normal es ser muy bueno en una o dos y ya está, y aplicarlas como mucho las dos a la vez para distintos casos. Pero eso es lo normal. Yo conozco muy bien la Mila estándar 882 y Magritte, aunque esta última indirectamente también es verdad, porque trabajo mucho con Pilar, que aplica la norma por mí y yo alimento el programa. He trabajado algo con la NIST 800, aunque reconozco que no me gusta, pero también es verdad que es muy útil. Y la EASA parte IS me la he leído por curiosidad, pero poco más. Las demás me suenan. Entonces empiezo. 1000 estándar 882. Es verdad que esta normativa se emplea para riesgos de sistemas, pero también es verdad que es muy versátil, y como he dicho antes, se puede partir de ella y adaptarla a las necesidades de tu empresa. Hay que definir cosas para tunearla, pero la idea es muy buena, es muy sencilla, fácil de comprender, adaptar e implementar. Muy visual, a los jefes les encanta y devuelve un resultado muy rápido. Se basa en un análisis top-bottom, de manera que se identifican primero los riesgos y luego se pueden buscar mitigaciones muy fácilmente. Es muy intuitiva, identificas un riesgo, le asignas un impacto y una probabilidad, lo metes en la tabla y te sale un riesgo. Y ya está. Magritte. De facto, es obligatorio aplicar Magritte en toda la administración española. No hay mención explícita a Magritte, pero es la recomendada por el Centro Criptológico Nacional. Y el Esquema Nacional de Seguridad obliga a que se aplique un análisis de riesgos, de modo que, pues eso, blanco y en botella, sopa. La forma más fácil de implementarla es mediante la herramienta Pilar. Se basa en definir un modelo de sistema que quiero analizar y para ello tengo que definir activos esenciales, que son los que quiero proteger, los que le dan valor a mi empresa de verdad. Por ejemplo, si me dedico a hacer podcasts, mis activos esenciales son la base de datos de podcast ya grabados, las credenciales en la web, licencias, y luego tengo otro tipo de activos distintos, que son activos de soporte. Por ejemplo, mi gestor de contraseñas, mi ordenador, el micro, los cascos. Son básicamente los que ayudan, los que soportan mis activos esenciales. Una vez definidos, asigno clases a cada activo. Para Magritte, un ordenador es solo una palabra, no quiere decir nada. Entonces tengo que definir qué características tiene. Y para eso tengo una base de datos de clases que asigno a cada cosa. Por ejemplo, los podcasts grabados tienen asignados las siguientes clases: activos esenciales de información y archivo. El ordenador tiene clases PC, sistema operativo, antivirus, fácilmente reemplazable y así con todo. Luego creo dependencias entre activos, de modo que los podcasts dependen del PC y micro, las licencias del PC y gestor de contraseñas. Luego le asigno valores de importancia a cada activo. ¿Cómo de importante es perderlo? El PC, pues relativamente poco. Si se rompe, uso uno viejo. Pero los podcasts, muy alto, porque si los pierdo mi trabajo. Luego tengo una base de datos donde indica qué salvaguardas aplico a mi sistema. Por ejemplo, protejo la información que entra y sale por USB. Tengo antivirus actualizado, etc. Todo eso lo meto en Pilar y me devuelvo el riesgo asociado a una base de datos de riesgos creada por el Centro Criptológico Nacional. En NIST 800 esta metodología está desarrollada por el Instituto de Estándares de Estados Unidos. Se basa en una lista de amenazas que tienes que ver si aplican a tu sistema y cómo las aplicas. La verdad es que es muy exhaustiva y si tienes dinero, tiempo y medios para aplicar mitigaciones es fantástica. No voy a entrar en más detalle porque hace mucho que trabajé con ella y la verdad es que no me gusta. Es gratuita y muy completa, pero si tienes el sistema ya montado y tienes un presupuesto o tiempo limitado para aplicar mitigaciones, no es demasiado útil. Pero al revés, si empezaste un programa o un proyecto nuevo y te dijeran: vale, dinos qué necesitas para segurizar nuestro programa, que tienes barra libre, pues sin duda lo inteligente es usarla, porque empezando desde cero es lo mejor. O bueno, si no lo mejor, desde luego muy muy bueno, muy muy útil y bastante fiable.
La última metodología que vamos a analizar es EASA parte IS. Esta norma me gusta mucho, pero en mi caso, como me centro en ciber y prácticamente no toco seguridad física, o por lo menos seguridad física no es el término, safety, seguridad de las personas, pues no he tenido necesidad de trabajar con ella. Es muy simple y aplicada a toda la metodología de EASA, parte J, parte 21, operadores. La idea es buscar riesgos de ciberseguridad que vayan a afectar a la seguridad de vuelo. Por ejemplo, que no me hackeen el fly-by-wire y estrellen el avión. Me gusta mucho porque es la única que he visto donde marca muy bien la diferencia entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad, y centran toda la normativa en torno a esos tres conceptos y el orden. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Me ha salido un programa de 6100 palabras que me ha obligado a partirlo en dos para no mataros de aburrimiento, y aún así ya veremos, pero bueno. Espero que os haya gustado mucho. He intentado resumir mi experiencia analizando riesgos y he contado cosas que no he oído en ningún sitio, pero que al final, en base a esa experiencia, me he dado cuenta de que es muy importante. Recordad, el análisis de riesgos es muy importante en cualquier empresa y puede marcar la diferencia entre que la empresa prospere o se hunda. También no os dejéis intimidar para bajar el riesgo de forma artificial si os aprietan por ello. Recordad que vuestra firma es vinculante y tan malo es sobreestimar el riesgo como subestimarlo. Pues nada, lo dicho, hasta la próxima semana y nos vemos en el próximo episodio de Ciberseguridad para Humanos.